Pompeya Palotti, juntos construyendo comunidad. Buenas tardes, estamos acá compartiendo la mesa con alumnos de segundo A y segundo B. Mi nombre es Pau, soy la profe de prácticas del lenguaje y queríamos compartir con toda la comunidad una actividad muy linda que hicimos en el cole, en el aula, sobre leyendas urbanas. Estuvimos trabajando qué eran las leyendas urbanas. Cuento un poquito para todo el público que una leyenda urbana es un relato que surge en general de algún hecho real, puede ser algún hecho trágico, alguna desaparición, alguna muerte, algún suicidio, algún hecho en general trágico, aunque no necesariamente, y sobre eso después los vecinos van como inventando cosas, agregando, y nace una leyenda urbana. Yo les pedí a los chicos que buscaran leyendas urbanas para hacer una ronda de leyendas. Fue una actividad en la que nos sentamos todos en ronda como para recuperar la riqueza oral que tienen estas leyendas. Estas leyendas no se escriben, no es que un autor se sienta y la escribe, sino que se van compartiendo de boca en boca, pasan de boca en boca. Eso fue lo que quisimos recrear en esa ronda de leyendas y hoy queríamos compartir con ustedes algunas. En realidad todos trabajaron excelente en esa actividad, todos segundo A y todos segundo B. Seleccionamos estas porque cumplieron como con una consigna especial que yo di, que era tratar de encontrar leyendas urbanas que fueran locales, que fueran de nuestro barrio, de Castelar, de Morón, de Ituzaingó, y lugares que fueran reconocibles para nosotros, porque eso lo hace mucho más rica la leyenda. Hay una excepción, que es la primera leyenda que vamos a escuchar, que es una leyenda de la costa atlántica, pero bueno, como es un lugar que casi todos conocemos o escuchamos mencionar, pudimos visitar, también se nos hace cercana en algún modo. Así que bueno, no me extiendo más y los dejo con estas leyendas que esperemos que les gusten. Bueno, mi leyenda se llama El Gigante Atlántico y ¿Tu nombre? Carolina Landino. Bueno, hace tiempo en una ciudad balnearia llamada Mar del Sud, Mar del Sud con D, había un hotel y que era para la gente adinerada, de mayor estatus social. Y bueno, iban varias personas hasta que Mar del Sud dejó de ser la ciudad balnearia principal a la existencia de Mar del Plata. El hotel poco a poco se fue quedando sin huéspedes hasta que dejó de funcionar. Hubo una ocasión donde los pampistas escapaban de rusos en barcos a vapor. Llegando al hotel, Llegan a la costa atlántica. llegan al hotel y justo no tuvieron mucha suerte porque les agarró en ese tiempo había una enfermedad llamada citacosis, que se produce a través del excremento del oro. Y toda la gente infectada, murieron 10 personas que sin saber dónde dejar los cuerpos, los dejaron en el sótano del hotel y por unos 10, 15 días hasta enterrarlos en el... La usaron como morgue. Claro. El sótano del hotel pasó a convertirse como en una morgue. Sí, hasta enterrarlos en el campo. En el arroyo. Cuenta la leyenda que hoy en día se escuchan algunos niños, risas de niños, y también se escuchan reír y llorar los pampistas muertos y la esposa del dueño del hotel, que era una cantante muy famosa, francesa, que hoy en día se la escucha cantar. Bueno, si alguno fue a ese hotel, conoce ese hotel,
esperamos que nos manden sus comentarios de estas experiencias. ¿Se puede visitar el hotel? ¿Existe? Se puede visitar y tengo fotos. Y tenemos fotos que después vamos de compartir cuando compartamos el link de esta charla, ¿sí? Pero bueno, si alguien lo conoce, ¿cómo se llamaba el hotel, Caro? Repetimos. El Boulevard Atlántico. Boulevard Atlántico de Mar del Sur. Está en pie, así que si alguno se anima a hacer la visita, yo paso. Pero si alguno se anima, después nos cuenta. Bueno, vamos a seguir con Martu, que nos va a contar una leyenda de un lugar muy, muy, muy conocido por todos, en el que todos nosotros estoy segura que pasamos hasta más de una vez por día. ¿Sí? Bueno, soy Martina Ovejero y les voy a contar la leyenda de la familia Goter. Por la calle Sarmiento y Carlos Casares, por la zona de Parque Ayerza, en una esquina, está la casa de los Goter, que todo empezó hace mucho tiempo, digamos en los principios de Castelar. Me parece, nos están preguntando cómo se escribe, Martú. Goter es con doble T, ¿no? Sí. G-O-T-T-E-R. La mansión Goter. Ahora, cuando ella dé la indicación del lugar, a todos se les va a venir a la cabeza la imagen de esa casa. Bueno, que Más hoy en día está abandonada ya. Sarmiento y Carlos Casares, dijiste, ¿no? Sí, por Parque Ayerza. Uh-huh. Bueno, más o menos en los principios de Castelar estaba, ponele, Goter padre, que le regaló a su hija esa casa por su casamiento. Bueno, tiempo después de que se haya casado, se quedó sola. No sé, hay gente que dice que mató a su marido o que se divorciaron, se separaron o que desapareció. Bueno. Y la casa quedó abandonada, digamos, la hija no la utilizó o vivió por muy poco tiempo o nada. Y después, a medida que fue pasando el tiempo, ya más para la actualidad, se empezaron a poner locales, restaurantes, casas, pero no duraba mucho tiempo. Por ejemplo, los locales no tenían éxito mayoritariamente. Hay gente de la zona, o más que todo de la cuadra o de la manzana, que dice que, no sé, se siguen escuchando pasos o un piano que hubo en un momento. Y hay un caso de un cartero que fue a entregar algo a esa casa y vio a un niño mirando hacia la pared por la ventana. Tocó el timbre varias veces, pero no hubo respuesta, hasta que lo volvió a tocar, volvió a ver la ventana y ya no estaba, y habían como pisadas mojadas en el suelo. Muchos dicen que podría haber sido el hijo de la hija Goter, digamos, la que era dueña de la casa, y bueno, eso. Y ahí quedaron los fantasmas de esa familia. Exacto. En esa casa, que cuando Martu nos compartió la leyenda, todos ubicamos esa esquina de Castelar y decíamos la cantidad de negocios, de cosas que vimos poner hermosas, y es verdad que al poco tiempo cerraban, dejaban de funcionar. Bueno, parece que se debe a esta maldición que nos trajo Martu. Bueno, dijimos una de un hotel, una casa abandonada, otro lugar muy rico para leyendas urbanas, es lo que nos va a contar ahora Fran. Bueno, yo soy Franco Reynoso y mi leyenda me la contó mi abuelo, que trabajó 43 años en el cementerio de Morón, y me contó que una vez ellos se turnaban siempre para ir a las 6 de la mañana a prender la luz al final de una galería donde guardaban los nichos, que era el cajón con la gente muerta, y le tocó a un amigo que a mitad del pasillo, que era como de 50 metros, vio en la sombra vio en el fondo pasar una sombra, pasar ida y vuelta, una sombra toda blanca, medio que era como un fantasma, y él dijo, bueno, no estoy solo, porque te daba miedo porque estaba él solo y uno de seguridad que estaba dando vueltas. Y nos pregunta el nombre de la leyenda, el fantasma del cementerio de Morón. Sí. Bueno, cuestión que cuando sale llega, prende la luz, ve que no hay nadie, y el pasillo tenía una única salida, entonces si hubiese salido se hubiese cruzado. Y bueno, dice que después salió todo corriendo, corrió toda la galería de vuelta, y cuando salió se dio cuenta que estaba literalmente solo, que no había nadie, y a partir de ahí como que siempre evitó ir a la galería. Ese pasillo y cancelado. Hay un montón de otras cosas. Exacto. Bueno. Esta leyenda nos encantó porque, bueno, también es un lugar que todos conocemos, el cementerio de Morón, y porque es en primerísima persona. O sea, esto lo vivió el abuelo de Fran, en primera persona, no es que alguien se lo contó a alguien. Así que, bueno, los cementerios están llenos de leyendas urbanas. Habría que
tener el proyecto de escribir el libro con todo vuelo de las leyendas urbanas del cementerio de Morón, como tiene por ahí el cementerio de Recoleta, que tiene un montón de leyendas que también vimos y trabajamos. La de Chacarita, tiene el cementerio de Chacarita también, pero hasta lo que yo sé, no conozco libritos publicados de historias de fantasmas del cementerio de Morón. Sería un lindo proyecto. Gracias. Gracias, Fran. Ahora Santi nos va a contar otra también muy vecina, una leyenda muy, muy vecina a todos nosotros, al colegio y a todos nosotros. Hola, mi nombre es Santiago Burini y les voy a contar la leyenda del guardabarrera de Castelar. El guardabarreras es el señor que nos cruzamos en las vías, por si hay alguien ahí que no sabe. Todo en la estación de Castelar tenemos el quilombo de tener trabada la barrera, ya que no se levanta o se traba. Pero este señor era diferente. Este señor ayudaba a la gente, así. Tenía como una misión, Sí. ¿no? Lo raro de este señor es que él no había aceptado trabajar así por plata. Lo hacía sino porque su hijo había muerto atropellado por un tren y se propuso ahí que no iba a dejar que eso vuelva a pasar nunca más. Bueno, entonces él como que se ofrece voluntariamente, por eso digo, es más como una misión que un trabajo Sí. para él ser guardabarreras, y pasaba enorme cantidad de horas, por lo que nos contaste vos, ahí en la barrera. Sí, pasaba todo. Y cuando Sí. salvaba a alguien, o él sentía que salvaba a alguien, ¿qué hacía? Que nos habías contado. Se hacía un tatuaje con el nombre de esa persona. Al final quedó todo tatuado, toda la cara tatuada quedó. Y dicen que era inmigrante español. Y esto no se sabe del todo, pero dicen que era comandante franquista en España. Si no saben qué es el franquismo, es un movimiento español, es como el nazismo, más o menos. Luego se arrepintió de todo lo que había hecho en su vida pasada y se propuso a cambiar su vida. Además dicen que tenía mucha plata y le gustaban mucho los autos. Tenía un Dodge 3GX, creo que era. Autos Creo. muy caros y que no Y correspondían excesivo. por ahí al sueldo que ganaría como guardabarreras. Esto no lo hacía por plata, claramente. Y para terminar ya, les quería dar un dato de color, que mi mamá, ya que es abogada, le hizo la jubilación ahí y vio que tenía mucha plata. Así nos enteramos que eso sí era real. Eso por lo Sí. menos sabemos que es real. Mm. Que no trabajaba por la plata, que trabajaba por esta misión y por que le hubiese gustado que alguien estuviera cuando murió su hijo cuidando ahí el cruce de la barrera. Entonces tiene esta misión en la vida de salvar un montón de otras personas, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ahora voy ¿Tú? yo. Sí. Yo me llamo Lucía Lira y voy a contar la leyenda de los zapatitos de Bárbara. Esta leyenda es una leyenda urbana del barrio de mi mamá, cuando era chica. Cuando yo tenía más o menos 6-7 años, que eran un grupo de chicos de su colegio, del jardín. Y en uno de ese grupo había una chica que era la mejor amiga de ella, que se llamaba Bárbara. Bueno, y ella era como una chica re desobediente, que se portaba mal todo el tiempo y que nunca hacía caso. Entonces un día se peleó con los papás y salió de la casa corriendo. Y como en su grupo de amiguitos siempre hablaban de que había una casa abandonada a la que nadie iba porque era como la típica casa que daba miedo, que nadie quería entrar. Entonces a ella no se le ocurrió mejor cosa que ir allá, porque dijo, bueno, ¿dónde no me van a encontrar? Ahí. Bueno, ella fue y cuando estaba yendo, ella tenía puesto unos zapatitos blancos que eran unos zapatitos que le habían comprado y que eran unos zapatitos re lindos. Solamente los tenía Bárbara. Entonces llega la noche y Bárbara todavía no había aparecido. O sea, No había vuelto a su casa. No había vuelto a su casa. Ujú. Entonces al otro día toda la familia se fue
a buscarla y no aparecieron. Entonces cuando pasó el tiempo, toda la familia ya se había ido del barrio porque estaban muy asustados. Quedó como desaparecida Claro, ella. Nunca volvió, no dieron con su paradero y la familia deja el barrio. Claro, Bien. ellos no sabían qué le había pasado, entonces se fueron. Bueno, pasó el tiempo y bueno, mi mamá y sus amiguitos estaban en el jardín. Y un día, cuando mi mamá va al baño, ve que estaba la puerta y abajo de la puerta había como un espacio, ¿no? Se veía. Y estaba así, entrando, y veía los zapatitos de Bárbara. Entonces ella estaba súper contenta porque pensó que Bárbara había vuelto. Y cuando abrió la puerta, Bárbara no estaba, eran solo sus zapatitos. Entonces, desde ahí, los padres y, bueno, los hijos también, o sea, los amigos, las amigas de Bárbara, quedaron muy asustados y como que temían, o sea, tenían ese miedo de qué le había pasado, si fue porque había ido a esa casa, o qué pasó, o si cuando estaba yendo, porque estaban los zapatitos, pero no estaba Bárbara. Y desde ahí se dice que algo le pasó a Bárbara y que esos zapatitos que ella tanto quería, que tanto le gustaban, quedaron como, o sea, no como el espíritu, pero como que parte de que ella seguía presente, Claro, aunque no estaba. Claro. Y bueno, Y quedó siempre asociada la desaparición a esa casa. Quedó como la Claro, maldición de esa casa, claro. la maldición de los zapatitos Claro, de Bárbara, ¿no? claro. Nunca nadie más se animó a entrar No, nadie más se animó a ahí entrar. y quedó abandonada para... Actualmente creo que está abandonada, habías contado, ¿no? sí. Bien. Bueno, hermosa leyenda también porque también es en primerísima persona. Esto Sí, sí. te lo contó tu mamá. Claro. Así que bueno, elegimos creerle a la mamá esta Sí. historia y adelante. Bueno, vamos con la última, que es la de More. Bueno, me llamo Morela Russo y esta leyenda se llama La línea entre la vida y la muerte, que me la contó mi abuela de corazón. En un barrio de Ituzaingó, en su casa, había fallecido su hermano, se había suicidado en su habitación, en la habitación del hermano. Y al ver esa situación estaba muy triste. Sí, estaba muy triste y siempre iba a dormir a la cama del hermano como para tener su presencia. Una de esas tantas noches sintió que le tocaban la ventana y cuando quiso ver era su hermano vestido de blanco junto a un caballo. Y ella le preguntaba por qué se había matado, por qué había hecho eso, y él no le contestaba y le decía que si quería ir a un lugar mejor, que iban a estar más tranquilos los dos, y veían el cielo cómo era, estaba su casa y algunos recuerdos felices. Ella como dijo, bueno, voy a ir con vos, y cuando le agarró la mano, como por un momento se le cruzó y dijo, no quiero ir, y se le negó, y se escuchó un grito, y entró la hermana de ella al ver que estaba Flor, que es como la protagonista, tirada en el suelo, desmayada. Bueno, la llevaron a la Dávila, que es un hospital de acá, y los médicos le contaron que tuvo un preinfarto, y yendo a muchos especialistas, porque no sabían bien por qué, le contaron que estaba entre la famosa línea entre la vida y la muerte. Joven. 15 años tenía. Y pasaban así un montón de situaciones, como que veían la sombra del hermano pasar del baño a la habitación. Una vez que un amigo había ido a su casa a comer y se quedó a dormir a la habitación del hermano y no sabía No lo conocía, no lo había conocido. no, y no sabía que se había muerto porque era como tabú entre la familia. Y se escuchó como él gritaba y le decía vengan, vengan, y decía que explicó que había un hombre parado que le gritaba, que estaba en cuero y con un jean y que era muy alto, y así se había matado el hermano de Flor. Entonces se dieron cuenta de que como que quería cuidar su casa, su habitación, y nada, decidieron vender esa casa porque tenía muchos recuerdos de él. Lo importante es que le muestran la foto. Sí, le muestran la foto y le dicen, sí, es él. Y ahí se dan cuenta de todo. Y cuando van a vender la casa, no duraba nada los huéspedes, los habitantes, porque decían que había cosas, escuchaban ruidos. Entonces pasaron muchas veces y nada, quedó abandonada esa casa. Bueno, de esa no vamos a pasar la dirección porque es algo que le pasó de verdad a una familia muy, muy querida por More, pero esta casa es real, está actualmente abandonada y está en Ituzaingó, así que también es una leyenda asociada a casas abandonadas que suelen estar llenas de fantasmas y de historias para contar. Bueno,
invitamos a todos los que vean esta charla a aportar datos, si tienen más historias relativas a estas que contaron los chicos de la casa de Sarmiento y Carlos Casares, del cementerio de Morón, La Barrera, bueno, cualquier dato que nos puedan sumar a esto, bienvenido sea, nos escriben, y si tienen alguna otra leyenda para compartir de acá del barrio del colegio, que sabemos que también estamos rodeados por algunas casonas y mansiones con mucha historia, esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias a todos, gracias Bauti por operarnos. Buenas tardes para todos. Caminando o en bicicleta, Estudio Pompeya Palotti, siempre con vos.